Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de nuestra serie de webinars. En este caso, a este webinar que hemos denominado Realidades Experiencia del Cliente 2021. Yo me llamo Daniel Llavería, trabajo en Sabio España, en el Departamento de Desarrollo de Negocio. Para los que no nos conozcáis, Sabio es una empresa enteramente dedicada a lo que es la experiencia del cliente, que desarrollamos nuestra actividad a nivel multinacional y ayudamos a las empresas con una propuesta integral en todo lo que tiene que ver con transformación y digitalización de las interacciones con sus clientes, procesos y operaciones de atención. En septiembre del año pasado, Sabio emitió un informe que también fue objeto de uno de nuestros webinars, en el que clientes y organizaciones compartían con nosotros las experiencias de lo que habían sido los primeros 6 meses de pandemia. Ahora Sabio lo que ha hecho es actualizar la percepción de las organizaciones en cuanto a la adaptación a lo que es esta nueva realidad, una vez superados también esos primeros 6 meses, ese primer medio año. Para ello nos hemos basado en entrevistas con clientes que nos han ayudado a conocer cuál es su experiencia y que hemos resumido en otro informe que está disponible en la web de Sabio. Algunos de los participantes en las entrevistas que permitieron la elaboración de ese informe están hoy con nosotros para comentar su experiencia, por lo que les doy 2 veces gracias por todo ello y sin más dilación paso a presentarlos. Hoy nos acompañan Silvia Álvarez, jefe de área de atención comercial de Canal Isabel II. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Ana Cano, gerente de atención al cliente en Renfe. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Todo bien, gracias. Gracias. Albert Rojas, que es manager de transformación en RAC. Albert, buenas tardes, buena tarde. Hola, buenas tardes, buena tarde. Encantado de estar ahí hoy con vosotros. Gracias. Alfonso Herrero, que es jefe de proyecto para Grupo Tecopi. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. También nos acompaña José Francisco Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes. ¿Qué tal, José Francisco? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, José Francisco. Y también contamos con Marcelo Escanavaca. Él es el Engineer Manager Iberia en Avaya. Y desde la perspectiva de uno de los líderes del mercado para soluciones en experiencia del cliente, nos ayudará a conocer pues, su entendimiento de lo que es la visión más tecnológica de todo esto. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Muchas gracias. De manera muy breve, me gustaría tomar algunas conclusiones de lo que aprendimos del anterior informe, como punto de partida de lo que sería el debate que vamos a mantener. El caso es que la pandemia desencadenó pues, la necesidad de una explosión a nivel de energía y de creatividad por parte de las organizaciones para poder tener que sobreponerse a todo lo que fue el primer impacto. Y todo eso sabemos que pasó pues, desde cosas como, por ejemplo, planes para poder teletrabajar en tiempos récords, ejecutados en cuestiones de semanas, una clara aceleración a todo lo que era pues, la orientación digital first, pero sin que ello supusiese un decrecimiento en el uso de la voz y, de hecho, en muchos colectivos la voz siguió siendo esencialmente el canal preferente. Hablamos de muchos colectivos y destacaría también los colectivos más vulnerables. Y se destacó pues, que muchos departamentos y organizaciones dentro de las empresas redoblaron esfuerzos para poder sobreponerse. Quiero destacar en todo ello lo que fueron las organizaciones relativas a atención al cliente, con lo que ello supuso también a nivel de sobreestrés, sobreesfuerzo para todos los empleados de esas organizaciones, lo cual puso también en primera línea todo lo que es la preocupación por lo que es el bienestar de los empleados. Tomando estas primeras líneas que nos pueden servir para iniciar el debate, me gustaría comenzar hablando de cómo se está afrontando la gestión de la demanda de los clientes. El horizonte, es cierto, todavía no está definido para nada. Tenemos demasiadas incertidumbres. No podemos decir que ninguno de los sectores haya alcanzado ningún tipo de estabilización. Tenemos confinamientos, reaperturas, calendarios de vacunaciones. Pero al respecto me gustaría preguntaros, y es una pregunta que me gustaría para iniciar la ronda, una pregunta que dirijo a Ana, a Silvia y a Albert.
Si nos remontamos a lo que serían las fechas de febrero, mitad de febrero del año pasado, antes de que explotase todo lo que es la pandemia, no había explotado todavía la pandemia. ¿Cómo se parece lo que es la contactación con respecto a lo que hay ahora mismo de los clientes de vuestras organizaciones? Me refiero a lo que podría ser el volumen de contactos y también la manera y las modalidades que están escogiendo los clientes ahora y cómo se hacía hace un año. Me gustaría comenzar por Ana, así que ¿qué nos puedes comentar desde Renfe? Pues, a ver, como es obvio, la demanda desde que está la pandemia se ha reducido considerablemente debido a las restricciones de movilidad, sobre todo en los viajes de AVE y larga distancia, los viajes de mayores recorridos. Podemos hablar que en 2020 hemos tenido una caída de un 65% de demanda y actualmente en esta tercera ola estamos en una caída de un 75% en los servicios de AVE larga distancia. También se nota que los clientes, la anticipación de compra ya no es la que teníamos antes de marzo del año pasado. El cliente compra como mucho 2 días antes que vaya a efectuar el viaje. Esto dificulta enormemente las previsiones para, de forma interna, organizar las operaciones. Por otra parte, la pandemia también ha derivado en potenciar el uso de canales digitales y no presenciales. Hemos estado mucho tiempo confinados en casa, ahora tenemos una cierta movilidad, pero todavía hay mucha gente que prefiere hacer sus gestiones de forma telemática, sin tener que ir a una oficina, a una estación, a tener que interactuar de forma presencial. De hecho, nosotros ya el canal web mantenía el 70% de las ventas. Con la pandemia, lógicamente, esto, al haber menos tráfico, pues lógicamente va acompasado, pero se ve que la web es uno de nuestros canales preferidos para los clientes y también los clientes han optado por el canal telefónico. Creo que lo comentabas tú, Daniel, cuando comentabas el informe. El canal telefónico es un medio bastante útil para mucha parte de nuestra población, en el caso de personas vulnerables y en el caso de otro tipo de, yo creo que todos, en un momento determinado, a veces lo que nos es más fácil y cómodo es hacer y hablar por teléfono. Depende qué es lo que queramos, qué transacción, qué es lo que queramos hacer, pero lógicamente tanto los canales digitales como el canal telefónico se ha visto reforzado desde que tenemos esta situación pandémica. Por otra parte, nosotros, pues bueno, tendemos a mantener todos los canales que actualmente tenemos abiertos de cara al cliente, mejorando. Lo que sí tenemos es unas intenciones de mejorar estos canales, ya sea de forma individual o nuestro objetivo final es poder llegar a una unicanalidad y que el cliente interactúe con nosotros por el canal que elija. Incluso, pues bueno, ahora mismo tenemos muchos canales, pero incluso podríamos hablar de incorporar nuevos canales para llegar a tener una unicanalidad lo más potente posible. Y lo que comentaba, que el cliente interactúe con nosotros por el canal que más cómodo le resulte y siempre obtenga el mismo servicio y una buena experiencia de cliente. Muchas gracias. Silvia, curiosamente de servicio público a servicio público también, pero que sospecho que igual con alguna diferencia. ¿Qué nos puedes contar desde Canalizal Segunda? Para nosotros el tema del COVID fue una explosión en todos y cada uno de los canales. O sea, nos rompió la curva que teníamos históricamente, desde el número de llamadas hasta el tipo de llamadas, hasta la estacionalidad. Estábamos recibiendo en torno a unas 3.000, 4.000 llamadas en promedio de día de la semana. El lunes o la primera semana de cada mes recibíamos el mayor volumen de llamadas motivado por ventas, porque las personas alquilaban viviendas, porque el cliente cobraba el paro y demás. Y
esa evolución en la llamada, bueno, se rompió totalmente. Hemos llegado a tener hasta 7.000 llamadas al día. Eso, bueno, pues nos hizo tener que movilizarnos muy rápidamente a la hora de dotar recursos a los diferentes servicios. También tengo que decir que nosotros podríamos explicar que el servicio, hay dos tipologías de servicio muy diferenciadas, ¿no? La primera de ellas es atención al cliente, contratación, modificaciones, pagos, y luego tenemos el servicio de averías, ¿no? Que es el más crítico para nosotros. Durante la época del COVID, la empresa, bueno, pues estableció determinadas acciones que de alguna manera minoraran el número de llamadas en nuestros servicios. Nosotros hacemos renovaciones de red, hacemos cortes programados de los cuales informamos al cliente y entonces durante ese momento lo que decidimos fue paralizar cualquier obra y solamente dedicarnos a las posibles incidencias que pudieran tener los clientes consecuencia de una rotura. En promedio recibimos 400, 500 llamadas al día y durante la época del COVID y durante el tiempo que mantuvimos todo ese tipo de acciones, bueno, disminuyeron a alrededor de unas 200 llamadas. Durante la segunda semana o tercera semana, que es ya cuando se hace notoria, de marzo se hace notoria, ¿no? la entrada de esta pandemia, sobre todo en la Comunidad de Madrid, sí vimos reducidas todas las llamadas, o sea, de 3.000, 4.000, como he dicho, que teníamos normalmente, a unas 1.700, ¿no? Hubo como un parón de actividad. Pensando en las personas más vulnerables, la empresa, bueno, pues decidió bonificar a diferentes segmentos y perfiles, bonificaciones en la factura de consumo de agua. Eso provocó un boom en todos los canales que teníamos, tanto en la escrita como en los canales telefónicos, pasando a recibir en torno a unas 6.000 llamadas al día. Casi no éramos capaces ni de gestionarlos. Motivado por eso, lo que hicimos fue ser un poquito más proactivos y lo que hicimos fue diseñar una campaña de misión para todos aquel sector de comercio, industria y acometidas contra incendios, bueno, pues informarles de forma proactiva cómo podían solicitar ese tipo de bonificaciones. En los canales escritos, a mail, a oficina virtual, bueno, todavía tenemos algún fax que otro que nos pueda llegar, nos pasó lo mismo, estábamos en torno a unos 400, 500 al día, luego el fin de semana se reducían a 100 y pico más o menos al día y consecuencia de la presentación de toda la documentación relacionada con las bonificaciones del COVID, bueno, pues llegamos a tener en torno a unos 2.500, 3.000 escritos. Si nos vamos al canal de presencial, nosotros decidimos cerrar todas las oficinas comerciales. Lo que sí que hicimos es que el cliente tuviera la posibilidad de pedirnos cita para realizar una cita telemática. Es decir, el cliente, a través de nuestra oficina virtual, pues nos comunicaba que quería que contactáramos con él de forma telemática y, bueno, pues resolvíamos la petición de este cliente. Y es lo que os digo. De todas formas, es verdad que el volumen se ha estabilizado un poquito, estamos recibiendo alrededor de ya 4.000, 5.000 llamadas, hemos subido bastante, pero lo que sí que hemos percibido es que el cliente nos sigue llamando de igual manera a lo largo de los días de la semana. Es decir, antes comentaba que un lunes teníamos 4.000, 5.000 llamadas porque nosotros en atención al cliente el fin de semana no tenemos abierto el servicio y luego nos íbamos a un viernes y era alrededor de unas 2.500 y esa tendencia no se ha estabilizado. Es decir, nosotros estamos recibiendo en torno a 4.000, 5.000 llamadas telefónicas al día. También tengo que decir que el hecho de estar aislados, de alguna manera, ¿no? Lo que pide el cliente es esa cercanía telefónica. Es verdad que los canales digitales están muy bien, pero la cercanía de que alguien te escuche, ¿no? En aquella petición que quieras trasladar a tu empresa es importante. Entonces, la cercanía y el teléfono yo creo que es el top, sobre todo en nuestro servicio, y máxime cuando es un teléfono gratuito. Un boom. Pues muchas gracias. Y Albert, no sabemos por dónde nos viene la curva ni lo que va a pasar en un futuro, claro, eso es complicado. Albert, ¿qué nos cuentas desde RAC, por favor? Bueno, de RAC, para los que no lo conozcan, es un club de servicios que ofrece a sus clientes básicamente servicios relacionados con la movilidad y también con el hogar. ¿Vale? Esto nos lleva a un par de realidades que ahora os comentaré. A grandes números, la actividad ha disminuido un 20%. Nosotros tenemos tanto canales presenciales
como canales telefónicos y el canal telefónico es el que mayor peso tiene. ¿Por qué no hemos bajado tanto como otros servicios? Pues responde a estas dos realidades que tenemos. Por un lado, la actividad comercial, esta sí se ha reducido mayormente, sobre todo la actividad presencial y la relacionada con servicios como viajes o formación a conductores. Esto ha caído drásticamente, probablemente por encima del 50%. Pero por otro lado, tenemos todo el servicio asociado a, igual que en aguas, como ha comentado Silvia, a lo que serían las emergencias. Nosotros prestamos servicios a nuestros clientes para atenderles en la carretera y también en el hogar. Es cierto que la movilidad se ha extendido, pero como nosotros prestamos sobre todo servicio a nuestros clientes y el mayor número de incidencias se dan al desplazarte cuando vas a trabajar, pues la movilidad para ir a trabajar no se ha extendido tanto, con lo cual ahí estamos hablando de un descenso del 20% aproximadamente. En cambio, en el hogar no hemos notado variación porque seguimos estando en casa, con lo cual mantenemos el mismo nivel de servicio. Eso con relación a los volúmenes. ¿Qué hemos hecho nosotros para compensar esta situación de cara a nuestros clientes? ¿Cómo hemos cambiado nuestros métodos de contacto? Veréis, nuestros clientes siguen prefiriendo contactarnos por el teléfono porque ante una emergencia es lo que más les da resultado, es más eficaz. Nosotros hemos puesto encima de la mesa el canal de mensajería instantánea para facilitar el contacto, tanto en las emergencias como en el canal comercial. En el canal comercial ha dado más resultado, pero evidentemente no llega a los niveles del teléfono. Y en el caso de las emergencias sigue sin ser un servicio muy utilizado. Y por último, también hemos potenciado lo que sería el contacto a través de las redes sociales, donde ahí sí que estamos teniendo un buen nivel de respuesta. Y en el sector seguros estamos consiguiendo un nivel top de posicionamiento entre todas las empresas. Con lo cual, para compensar esta situación, hemos habilitado esos canales, pero el canal telefónico sigue siendo el preferido por nuestros clientes. Perfecto. Pues me gustaría ahora introducir otro de los temas que durante lo que ha sido los debates y las entrevistas que se han mantenido para la elaboración del informe ha sido uno de los temas protagonistas y es precisamente nuestro lugar de trabajo, ¿no? Todo el tema del teletrabajo, como digo, fue muy protagonista. Los programas que una vez lo que fue superado el primer impacto de la pandemia están intentando instaurar las organizaciones precisamente para definir el futuro de la localización del empleado, fue un tema recurrente en las conversaciones porque era especialmente interesante. En este punto, Alfonso, vosotros que desde Tecopi trabajáis con múltiples organizaciones, ¿qué nos puedes contar acerca de los avances que habéis visto en este terreno, sobre todo desde la perspectiva de cómo se están revisando los estándares del teletrabajo y de si estos últimos meses estáis viendo vosotros que están consolidándose planes corporativos para poder instaurar el teletrabajo? Bueno, aquí vemos una cosa, ¿no? Durante el año 2020, con el estallido del COVID-19, se ha producido un proceso de aceleración, ¿no? Contábamos con muchas empresas, con muchos clientes que sí que sabíamos que estaban teletrabajando de manera parcial o que estaban incorporando pues, de manera progresiva estos planes de teletrabajo, quizás también de manera escalonada, siguiendo un organigrama, ¿no? Con la llegada del COVID-19 lo que se ha hecho es acelerar todo esto a un ritmo pues escandaloso, ¿no? Muchas organizaciones en el plazo de 15 días, de una semana, hicieron una migración a un sistema de teletrabajo, cuando esto en condiciones normales nos podría haber llevado meses o incluso años poder haber implantado todo esto. ¿Qué nos pasó con todo esto? ¿O qué hemos visto que ha pasado con todo esto? Efectivamente, se realizó una migración a un sistema de teletrabajo que en muchos casos lo que hacía era sujetar el teletrabajo, ¿no? Lo que se estaba haciendo era, vale, todos los teleoperadores, todo el equipo de call center, todas las personas están trabajando. ¿Por qué? Porque tienen su equipo en casa y pueden trabajar. Al final, cuando se está implantando una filosofía de teletrabajo, debemos dar un paso más allá y ese paso más allá es el que se está dando ahora. ¿Por qué? Porque cuando se está teletrabajando surgen incidencias, surgen problemas que es muy fácil solucionarlas y controlarlas cuando se está trabajando pues codo con codo o muchas veces incluso en el mismo centro de trabajo, ¿no? Esos protocolos, esos canales de comunicación ahora mismo se están definiendo mucho mejor y estamos consiguiendo pues que se optimice mucho en ese sentido.
hemos llegado hasta el punto de que, bueno, cuando se hizo esta migración al teletrabajo, muchas veces la carga de trabajo era atender esas incidencias, atender esos problemas que existían, incluso problemas de comunicación, hasta el punto pues de colapsarse agendas pues por tener un montón de videollamadas, un montón de videoconferencias pues, para solucionar problemas que podían ser pues banales o de escaso valor. Resultado de todo esto, pues ha sido un resultado positivo, ¿no? Yo creo que con el tiempo las organizaciones efectivamente pues han dado este paso y se ha demostrado que funciona y que se puede funcionar de esta forma. ¿Qué está pasando con todo esto? A pesar de que, bueno, ya se ha hecho una migración al teletrabajo, creemos que todavía se está siendo prudente, porque no es del todo seguro volver todos al mismo lugar de trabajo. Entonces, muchas empresas están evolucionando hacia una metodología mixta, en la que se teletrabaje pues X días a la semana o X semanas y luego se vuelva al lugar de trabajo habitual pues de manera progresiva y solo unos días. ¿Qué nos pasa con esto? Al final pensamos que lo idóneo es un modelo mixto, porque con el teletrabajo se pierde mucha innovación también, ¿no? Al final hay muchas conversaciones que no son oficiales, por así decirlo, ¿no? Que tienes con los compañeros, que lo que te hacen es sacar un problema que gente de otro área o gente de otro departamento de tu empresa que puedes llegar a mejorar con todo esto. Cuando estás teletrabajando no lo tienes y también puedes llegar a tener pues, ciertos problemas pues, por recursos o por medios que no siempre se tienen en casa y las empresas tienen que ayudar también a que esas personas pues, cuenten con los mismos recursos, tanto en su lugar de trabajo habitual como en su hogar. El tema del teletrabajo tiene un impacto decisivo sobre lo que es precisamente la experiencia de empleado, que va a ser uno de los temas del que vamos a hablar también durante la sesión, porque es muy, muy interesante. Antes de eso me gustaría también tratar otro tema. Fue un rasgo común durante los primeros meses de la pandemia que los clientes, lógicamente, probasen y experimentasen con otras marcas, nuevas marcas o bien con nuevas maneras de interactuar. En este caso, me gustaría preguntarle a Francisco, desde su posición de observador muy activo de todo lo que es la realidad de la experiencia de cliente, si tras el primer impacto, y ya centrándonos más en estos últimos meses, si percibes cambios importantes en lo que son las estrategias de canal de contacto que están instaurando las empresas y si podemos por fin decir que realmente en lo que es el mercado español se está implantando una estrategia de experiencia de cliente omnicanal. Bueno, realmente muchos de vosotros lo habéis mencionado, incluso por la vía de los hechos. Yo creo que se va a producir y se ha producido ya una aceleración, como ya comentabais vosotros, no quiero redundar en lo que ya se ha dicho, y el modelo final va a ser un modelo donde la parte presencial va a estar muy, muy, muy apoyada por la parte no presencial, ya sea web, ya sea chats, ya sea el teléfono, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el origen? El origen ha sido pues, la gran catástrofe que ha tenido lugar en el mundo del presencial y del retail. Y eso ha provocado que sí o sí la omnicanalidad va a tener presencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues también lo mencionabais por ahí, lo mencionaba Ana, lo mencionaba Silvia, creo, y es que algo que parecía tan denostado como era el teléfono, y Albert también, vuelve a ser un punto de encuentro muy importante. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, la inmediatez y la capacidad de explicar, y por tanto, de resolver un tema a través del teléfono es impresionante. O sea, muchísimo más rápido. O sea, nosotros mismos, cuando mandamos WhatsApp y audios, es que es muy difícil explicarse y escribirlo todo para que te contesten. Esa es una de las razones. Y la otra razón importante también es todo lo que tiene que ver la incorporación a los modelos de atención de tecnologías del habla y tecnologías de automatización. Lo que está generando dos aspectos muy importantes, es la anticipación y, por supuesto, también la resolución. Yo creo que para el mundo de la atención al cliente y el mundo del call center hay un antes y un después de la pandemia. Además de la capacidad que han tenido de poner en marcha contingencias para seguir atendiendo el teléfono, lo que se ha demostrado es que el modelo de contact center, o le llamemos como le queramos llamar, se va a convertir en una realidad y va a ser además uno de los más importantes impulsores
de la recuperación del retail. Os cuento la experiencia. O sea, ayer Corte Inglés perfumería. Iba por una colonia y me dice, mira, aquí te sacan una tableta, pam, la pinches y te la traes. No la tenían. Un sitio como el Corte Inglés súper especializado en retail. Pero en cambio la experiencia fue buena, fue muy buena, porque me dijeron cuándo no lo voy a tener, cuándo me van a llamar, etcétera, etcétera. La farmacia, exactamente igual. Esa es la realidad a la que vamos a ir en muy poco tiempo, porque el retail se va a volver a recuperar y la parte de la atención a distancia pues va a tener una mayor presencia. Has mencionado, José Francisco, un tema que es muy interesante, que es el auge, que el tema de la automatización y del autoservicio parecen haber experimentado, teniendo en cuenta lo que ya se ha indicado aquí de la importancia de la voz y del teléfono, pero que se automatice o que se acceda a autoservicio no es algo que sea incompatible con que se haga a través de la voz. De hecho, en este caso, querría comentarlo con Marcelo, Avaya proporciona soluciones para centros de contacto desde hace muchísimos años y ha venido anunciando desde hace mucho tiempo también lo que sería la importancia decisiva de la tecnología basada en inteligencia artificial en el terreno de la experiencia del cliente. Marcelo, por lo que habéis vivido en todos estos meses, ¿podemos afirmar que el primer impacto incentivó políticas de adopción de la automatización y de la inteligencia artificial? Y segundo, allí donde vosotros hayáis visto que hayáis llevado a cabo proyectos de ese tipo, ¿qué desafíos visteis que eran los más relevantes a los que los clientes tenían que enfrentarse a la hora de implantar esas políticas? Pues a mí me gustaría ponerme un poco en contexto según todo lo que han comentado mis compañeros, que hay un antes y un después. Estamos en el después, seguro. Yo creo que ante de todo la pandemia ha sido una wake-up call, una llamada de atención a todas las organizaciones. Mis compañeros lo han dicho, cada uno de ellos estaba en su organización trabajando en sus prioridades, en sus proyectos, en su transformación, quién abriendo más canales, quién los digitales y tal, con diferente enfoque. Pero luego ha sido un parón y primero enfocarse, creo, en 3 diferentes puntos básicos, ¿no? El primero, lo comentábamos también, era, 1, poner en seguridad al trabajador. De un día al otro, todo el mundo ha sido a cada trabajar. Entonces, dotar todos los trabajadores de herramientas para seguir trabajando, seguir siendo eficiente y productivo. 2, muy importante, la continuidad del negocio. Ya no estábamos en la empresa, estábamos en la oficina, estamos en casa, con los sistemas disparados y lejos. Igualmente, mantener el negocio funcionando. Y luego, tercero, creo que todos estamos de acuerdo, era el enfoque con el cliente, mantener ese engagement con el cliente. El cliente ha cambiado en pocos días sus modalidades, su manera de satisfacer sus necesidades, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, ha explotado el Digital First. Ya estábamos en un proceso de transformación digital, que más que menos, que en la adopción de canal digital hay que más que menos. Hemos visto un 500% de explosión de uso de WhatsApp, 400% de chat. Hasta los email han vuelto en auge. Y lo comentaban también antes mis compañeros, la voz no ha desaparecido. Lo que sí ha pasado, ha cambiado de rol. La voz antes ha pasado a ser un contacto de escalado. Es decir, cuando queremos una ayuda inmediata o que no tenemos un reto complejo que solucionar, usamos la voz. En otros casos, estamos más de acuerdo en usar los canales digitales. En todos ellos, lo comentabas tú, Daniel, el autoservicio ha explotado todavía. ¿Por qué? Porque ha crecido el volumen y ha crecido la necesidad de utilizar tecnologías que nos ayuden a atender de manera más eficaz ese tipo de canales. Y entonces, desde Avaya, por ejemplo, me gustaría comentar un par de casos de uso. Por ejemplo, inteligencia artificial asociada a la inteligencia conversacional, el hablar natural cuando conversamos con un agente, la posibilidad de utilizar tecnologías como la inteligencia artificial de Google o de Nuance en este caso para habilitar la conversación directa o, por ejemplo, habilitar o expandir estos canales de estos autoservicios, no tanto solo al contexto voz, sino también al texto escrito. Entonces, hemos visto explotar los chatbots, por ejemplo, en diferentes canales, no solo en la web, pero también en las redes sociales, en WhatsApp y en Telegram. Otro caso inteligente de inteligencia artificial ha sido, por ejemplo, explotarla durante el Customer Journey de un cliente para identificar
y anticipar sus necesidades y ser capaz de emparejarlo, por ejemplo, con recurso más correcto en este momento, con recurso más adecuado que lo pueda ayudar. En este caso, se usa la inteligencia artificial en el routing o en el enrutamiento de las llamadas, en la reportística, en explotar datos. Por ejemplo, en el escuchar en tiempo real llamadas para que la tecnología venga de ayuda a un agente que detecte patrones o que detecte el tono de una conversación y que levante, por ejemplo, alarmas o que levante, por ejemplo, ayudas o artículos de knowledge management a nivel de la gente para que pueda ayudarlo a asistir de manera al cliente. Hemos visto cómo no se ha parado el sector financiero, los bancos no han parado, pero sí lo que ha explotado el digital onboarding, ¿no? Entonces, la explosión también de inteligencia artificial y de conocimiento facial y biométrico para utilizarlo en este famoso proceso de onboarding. Quiero decir, la tecnología está aquí, está madura. ¿Dónde está el reto? El reto que hemos visto, y creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, el reto es cómo se implementa esa tecnología en la ayuda de la empresa. Yo creo que al principio ha habido unos pocos errores. Al principio se utilizaba la inteligencia artificial para sustituir un agente o para reemplazar el trabajo de una persona. Esto no, claramente no es. Yo creo que hemos visto un poco la experiencia que no es así. La inteligencia artificial está aquí para complementar y ayudar el trabajo de los trabajadores de una empresa, y sobre todo yo creo que el reto es embeberlo de manera correcta en los procesos de cada empresa. Un dato importante que acabo, se estimaba al principio del 2020, que acababa el 2020, entonces al principio de 2021, se llegaba a una difusión del 85% de la inteligencia artificial en los contact centers. Me gustaría saber si estamos ahí o casi. Pero por el otro lado, muchas empresas reconocían que el 33% de ellas, que era un reto, el blending entre el factor humano y el factor automatizado de estos bots, la capacidad de complementar y implementar una atención al cliente con un blending automático entre claramente la atención autoservicio automatizada y la atención del cliente a través de una persona real. El tema que indicas es muy interesante. Cómo complementar lo que es un proceso, o mejor dicho, cómo implantar lo que es inteligencia artificial o automatización en un proceso no tiene que significar necesariamente la sustitución de todo el proceso, sino que puede haber modelos híbridos en los que lo que se intente automatizar sea precisamente aquello que realmente el proceso se preste a que sea automatizable y donde realmente el valor de poner un proceso automático sea mayor porque realmente el valor de la persona puede estar en otra parte del proceso. Correcto. Ahí está. Interesante. Recuperaremos estos temas más adelante porque también hay derivadas respecto a todo lo que es esto que son muy interesantes y que tuvimos la posibilidad de comentar durante las sesiones. También recuperando un poco lo que habíamos hablado con Alfonso antes, que hablamos de teletrabajo y del impacto que esto ha podido tener en muchos de nosotros realmente. Las organizaciones han reconsiderado su enfoque sobre el compromiso y del bienestar de los empleados. Está claro que los primeros meses fueron un impacto que se sorteó como se pudo, realmente pues con el esfuerzo y compromiso de todos, pero en el momento en el que esto comienza a ser un sostenido, es cierto que ya obliga a que el concepto de experiencia de empleado pase a cobrar una relevancia especial, realmente importante. En este caso, Silvia, Ana, Albert, una vez ya han pasado los 6 meses en vuestras organizaciones, ¿qué nuevos retos os ha supuesto gestionar el bienestar del personal en estas circunstancias y con qué medios, ya sean tecnológicos o de cualquier otra naturaleza, en qué medios os estáis apoyando para sobrellevarlo? Comenzamos con Silvia. ¿Qué te parece, Silvia? Muy bien. Empezamos conmigo. Yo creo que tenemos que distinguir, sobre todo en mi empresa, 2 canales fundamentales, ¿vale? Uno sería el del contact center, que sabéis que el servicio se presta por un proveedor de servicios de atención al cliente. La verdad es que pusimos en marcha el teletrabajo en un tiempo récord, 200 personas casi en menos de una semana. Y luego en la parte de atención presencial, nosotros las oficinas las abrimos en el mes de julio. Y la empresa consideró que los centros de trabajo, donde había presencialidad y donde hay visitas de clientes para aquellos que quieren ir presencialmente a la oficina, era establecer el certificarnos en COVID. Entonces, ya el año pasado comenzamos con esa certificación y estamos certificados en todos los centros de trabajo. Para ello, hemos hecho mejoras en las instalaciones de cada una de las oficinas comerciales y yo creo que esto
es un punto muy positivo para que el empleado esté a gusto a la hora de ir a trabajar porque sabe que le estamos cuidando y que estamos respetando toda la normativa relacionada con la prevención de riesgos laborales y todo lo que indica el Ministerio de Sanidad en relación a todo el tema relacionado con la pandemia y, por tanto, del COVID. Y luego, en la parte de atención telefónica, o en la parte, bueno, atención telefónica sí, que hay, lo que os digo, o sea, todo el personal que presta servicios en la campaña de Canal está teletrabajando, y por nuestra parte, internamente dentro de la organización, la empresa ha lanzado varias encuestas de satisfacción del empleado, de saber cómo se encuentra. La primera de ellas fue en el mes, creo que de julio, hizo extensiva esos resultados a todos los empleados, y aspectos que sí que cuidamos es que el empleado, incluida yo e incluidos todos, sepa que lo importante para la empresa es la salud. No el negocio, ni el volumen de negocio, ni los ingresos, sino la salud del empleado. Otro de los aspectos importantes que también cuidamos son los relacionados con el empleado se sienta acompañado de sus compañeros y de los mandos, tanto intermedios como superiores. Para ello, bueno, se ha puesto de moda, imagino que a vosotros os pasa, la solución de Teams, que yo creo que nunca ha estado más conectada a través de medios digitales como ahora. Y una de las grandes ventajas que hay en eso es que de alguna manera nos podemos ver las caras, porque cuando tienes que ir a la oficina, de vez en cuando vamos todos con la mascarilla, ¿no? Y a mí me encanta ver a gente que habitualmente no puedes ver, pero verle la cara, ¿no? Como nos veíamos antes. Y luego, en relación al tema de empleado, que ya os digo que hacemos encuestas que yo creo que son importantes, en el canal y en el mes de abril, creo que fue en el año 2019, hicimos un pequeño piloto, creo que estaba de 57 personas de las diferentes direcciones de la empresa para participar en el piloto de teletrabajo. Claro, en marzo del año pasado el piloto se fue al traste porque, bueno, pues en menos de una semana pusimos casi a 2.000 personas a teletrabajar. Y el teletrabajo para nosotros en Canal Isabel II es un hecho, es un hecho. Bien es cierto que yo creo que el teletrabajo 100% desvincula con la empresa, desvincula con los compañeros, hay como un desarraigo, ¿no? con la organización, y soy de aquellas que comparten que el teletrabajo sí, pero no al 100%. Por ejemplo, en la organización se ha establecido ahora que al menos comenzamos ya la semana que viene, vayamos un día en presencial, ¿no? Yo creo que siempre es bueno cuando llegas a tu empresa ver tus colores, ¿no? Los colores del canal, bueno, sobre todo representa el color azul, ¿no? Del agua, aparte de otros. Pero ver tu edificio, ver tu despacho y ver a tus compañeros, yo creo que es algo importante. El 100% teletrabajo creo que desvincula con la empresa, y el control que tiene que ejercer la empresa con el empleado para el cálculo de productividades se hace más difícil. Creo que hay que ir quitándose un poco el miedo, y con todas las medidas de seguridad que se puedan tener, ir acercando a los empleados, a los compañeros, ¿no? Creo que es vital. Y luego, por otro lado, también lo que estamos haciendo, y ya que estamos en un webinar al que nos ha invitado Sabio, por nuestra parte tenemos el gran proyectazo de Speech Analytics, que además de analizar la insatisfacción que se puede generar en un cliente, que eso también lo estamos haciendo, analizar también la insatisfacción que puede generarse en un empleado, ¿no? Yo creo que no todo el mundo está en disposición de teletrabajar, porque no todo el mundo quizás tenga los espacios necesarios y que cumplan con la normativa para poder teletrabajar. Y eso también implica que el trabajador no esté a gusto, ¿no? En su puesto de trabajo. Y creo que ese tiene que ser un aspecto importante que tenemos que lanzar, además de detectar otras posibles incidencias que pueda haber, no sé, cortes en la llamada, que veamos que hay problemas en la calidad del sonido y eso genere en el agente que se ponga un poquito más nervioso, pues porque no entiende al cliente, no es capaz de resolver su petición. Y yo creo que la automatización, como comentabas antes, Daniel, comentaba Marcelo, para nosotros es fundamental. Y nosotros ya hicimos un piloto en el servicio de averías de inteligencia artificial, en la que en 2 casos de uso que llevan con nosotros muchos años, donde ya está establecido ese árbol de decisión, porque es importante elegir esa automatización, la verdad es que funcionó muy bien. Isabot, que era como la llamábamos, la verdad es que solamente tomaba
hacía una toma de datos básicos de la incidencia de ese cliente y no había integración con nuestros sistemas. Y os puedo decir que sacó una nota de 8, porque luego había una encuesta de satisfacción, ¿no?, a Isabot. Y el gran proyecto que tenemos es, a lo largo de este año, sacar un procedimiento de licitación público al que todas las empresas estaréis invitados para poder automatizar, sobre todo en voz. Luego ya haremos una inflexión en el resto de canales, como pueda ser WhatsApp o pueda ser el chat, para seguir automatizando, ¿no? Pero la primera fase será la automatización del canal telefónico, tanto en recepción como emisión. Perfecto. Ana, Albert, me gustaría también, redundar en este punto. Me gustaría vuestra perspectiva y también, si puede ser, desde la perspectiva de los managers, porque sí que es cierto que los team leaders, la gente que lleva equipo, también están redoblando esfuerzos precisamente para poder llevar a cabo la gestión de sus equipos y, por lo tanto, la experiencia que están llevando a cabo cambia mucho con respecto a lo que era esa gestión personal que pudiesen estar llevando hace un año. ¿Qué nos podéis contar ahí, Ana? Pues es que Silvia, yo creo que ha hecho una exposición que prácticamente ha hablado de todo. Así que Albert y a mí nos ha dejado ya poco recorrido. Pero son los 3 minutos, ¿no? No me ha pasado nada. No lo sé, pero has estado muy bien en 3 minutos o menos. Lo siento. A ver, por nuestra parte, pues efectivamente, tienes que estar apoyando a los equipos. En un primer momento, cuando todo esto explotó, pues bueno, lo que yo creo que todos hicimos fue poner a salvo a nuestros equipos, tanto las personas externas como las internas que trabajan en nuestra organización. Lo primero que se hizo fue todo el mundo intentar poner a salvo, mirando, lógicamente, como bien ha dicho Silvia, preservando la salud ante todo de los trabajadores. Y a partir de ahí, pues bueno, pues de forma muy rápida empieza el teletrabajo, que hasta ahora era un piloto de forma voluntaria y algún día habrá que abordarlo, pero era como no sé, yo creo que no esperábamos que esto fuera ya, sino era algo como a un futuro sin prisas. Y sin embargo, pues la pandemia lo que ha hecho ha sido empujarlo con una fuerza tremenda para que ya lo tengamos aquí, ya en nuestro caso se esté regulando para implantarlo y dejarlo ya de forma permanente. Lógicamente, no un teletrabajo del 100%, sino un porcentaje de jornada en casa y trabajando, y otro porcentaje de jornada en la oficina, porque como muy bien dices, la oficina se generan otras cosas, otras efervescencias, ahí fluyen muchas más ideas. Es distinto, es estar en tu salsa, en tu sitio, en tu lugar de trabajo. En casa, lógicamente, pues bueno, yo creo que todos hemos tenido que adaptarnos. Hay algunos retos o algunos casos en los que puedas sentirte cómodo, pero yo creo que todos necesitamos al final el interactuar con tus compañeros, el salir de casa, el ir a una oficina, el ver ese edificio, el ver a tu compañero. Y en el caso de lo que comentabas de Daniel, pues lógicamente las personas que tenemos a nuestro cargo equipos, por ejemplo en mi caso yo tengo un equipo de casi 30 personas, sin contar la parte externa de Contact Center, que lógicamente también estamos pendientes de ellos, casi igual que de los nuestros propios. Pues lo que os he comentado, tienes que estar pendiente para cuidar, para mejorar todo lo que es la productividad del trabajo sin que se vea dañada el bienestar de tus empleados. Y en el caso del Contact Center, pues exactamente igual, también estar pendiente que todas esas personas que en Contact Center son los que están en primera línea, están ahí al ladito de tu cliente, es su voz lo que les separa, interactúan con el cliente en primera línea, pues lógicamente también te tienes que preocupar de que esos agentes no tengan problemas de salud, estén en empresa, lógicamente sabemos que los tienen perfectamente, miran por su bienestar. El teletrabajo en este caso también pues se puso en marcha inmediatamente, prácticamente ahora
casi todos los agentes del contact, que nosotros tenemos una plantilla de 430 o por ahí personas, están prácticamente teletrabajando. También es cierto que en algún momento sí van a las plataformas, pero de una forma un poquito anecdótica, pero sí van por sí pasan por las plataformas, sobre todo las personas, los supervisores, coordinadores y demás. Y los agentes, pues prácticamente están todos teletrabajando. En nuestro caso de Renfe, el personal directo, lo que hemos hecho es, de momento, es como tener una especie de turnos, no sé cómo deciros. Es decir, por ejemplo, un tercio de plantilla va esta semana, el otro tercio va la siguiente semana, de tal manera que la gente esté en la oficina junta, pero sin embargo no esté el 100%. Mamparas, por supuesto, los puestos de trabajo, hidrogeles, se nos dota todo el personal de mascarillas, y luego la parte tecnológica, pues lo dicho, y que lo ha dicho muy bien Marcelo, no tenemos que volvernos locos y pensar que la tecnología va a sustituir a los humanos. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que la tecnología ayude, acompañe y haga al humano crecer más en la parte que realmente es importante. Y en nuestro caso, pues también tenemos bastante procesos internos que aportaban poco valor o que eran muy mecánicos. Actualmente están robotizados para que la parte humana podamos utilizarla en lo que es importante realmente. Vale. Estamos ahora ya en la parte final del webinar, con lo que os rogaría un pelín más de concreción en lo que nos queda. Albert, me gustaría también conocer tu feedback al respecto, con todo esto que estamos comentando, lo que es el impacto en lo que es la gestión de los equipos. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? En 30 segundos. Si quieres extenderte algo más, tienes más tiempo. Es broma, es broma. Es broma. A ver, no voy a repetir todo lo que han comentado tanto Silvia como Ana, ¿de acuerdo? Todos somos conscientes de que la salud era lo primero, con lo cual había que ponerse a ello y proteger a todos los equipos, ¿no? Pero sí que me gustaría resaltar algunas cosillas de lo que se ha dicho. Por un lado, evidentemente, teniendo la máxima, y nuestra empresa lo tenía, de que había que proteger a los empleados, y se han puesto los medios para protegerlos. Una cosa que nos ha ayudado mucho a llevar a cabo todo este proceso, en nuestro caso puedo decir que tiene bastante mérito viéndolo desde dentro, es que la tecnología evidentemente ha habilitado que todo esto sea posible. Nosotros veníamos de un proceso de cambio muy importante de nuestros sistemas en la organización y la verdad es que tuvimos suerte que la pandemia, el inicio nos pilló al finalizar este proyecto, con lo cual la tecnología nos ha ayudado muchísimo. Y el segundo aspecto importante, y aquí sentido común total, es que todo esto, igual que la teoría de cambios, cualquier cambio, cualquier situación, hay un factor determinante que es el humano. Entonces, si hay predisposición, si hay colaboración, todo este cambio se puede llevar a cabo de la mejor manera posible, aplicando criterio y sentido común, ¿no? Yo no estoy directamente en el área del contact center, yo soy un área transversal y hablo desde la distancia y también con respeto, Pero esta relación entre los managers y la gente tiene que ser una relación empática. O sea, no puede ser una relación de medición constante, y menos en esta situación, ¿no? Y así creo que lo hemos hecho. He de decir que en nuestra empresa se han llevado a cabo bastantes iniciativas soft, ¿no?, más emocionales, que han tratado de ayudar en esta situación que ha sido terrible y que aún estamos en ella, pero que esa colaboración, esa suma de todas las áreas, más la predisposición de la gente, es la que está ayudando a que la situación se vaya superando. O sea, no valdrá con una gran presentación PowerPoint ni una gran comunicación de los altos mandos o un vídeo corporativo. No. Oye, aquí hay personas detrás. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, las cosas salen. Y en este caso, la relación entre los managers y la gente tiene que ser una relación más de confianza, porque en esta situación no estamos habituados a vivirla, con lo cual hay que ir un poco más allá. Alfonso, precisamente al hilo un poco más de
este concepto de empatía que está anunciando Albert, ¿cuál sería a nivel de titular tu percepción en base a vuestra experiencia con la interacción con equipos de trabajo en lo que sería el estado de ánimo de esos equipos y también un poco si crees que las organizaciones están impulsando como se debe pues técnicas o tecnologías para vencer las dificultades en terrenos como formación o contratación, por ejemplo? Bueno, yo creo que ante todo lo primero es un poco siguiendo lo que decían Silvia, Ana y un poco también Albert, ¿no? Decíamos que lo primero es salvaguardar la salud, ¿no? Y es siempre que hablamos de salvaguardar la salud, comúnmente nos referimos a la salud física, es decir, vamos a estar en casa porque estamos a salvo del virus. Una vez estamos en casa, generamos otro tipo de salud que es importante y se ha visto muy deteriorada con el confinamiento, con el hecho de estar en casa, que es la salud mental. Aquí podemos hablar de diferentes factores de riesgo psicosocial, ¿no? Las empresas ahora mismo, una vez han puesto a salvo a sus trabajadores, se están dando cuenta que sienten nuevos sentimientos que antes en el lugar de trabajo pues no existían o no existían con la misma gravedad o de la misma forma, ¿no? Comúnmente vemos situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, gente que por el hecho de no tener a sus compañeros pues codo con codo no sabe gestionar su carga de trabajo exactamente igual. Entonces, bueno, es importante tratar de medir estas sensaciones. ¿Cómo se puede hacer? Se pueden hacer estudios pues, de clima laboral, estudios de feedback 360 y sobre todo adaptados a medir estas nuevas sensaciones que yo creo que todos hemos experimentado momentáneamente, ¿no? El hecho de tener una incidencia y no tener a mano pues esa persona que siempre nos ayudaba o poder contar con ello pues a golpe de girar la cabeza o de irnos a la oficina de al lado prácticamente. Entonces, ¿qué nos pasa? Somos seres racionales realmente y seres sociales. Necesitamos también tener esas relaciones entre nosotros. Entonces, tenemos que evolucionar hacia un modelo mixto, pero desde la empresa también se debe facilitar todo esto. Es decir, tenemos que ver la forma en la que nosotros estudiamos a nuestros trabajadores, ¿no? Si queremos dar una buena experiencia de usuario, al final la experiencia de usuario depende totalmente del estado de ánimo y del estado de salud de la persona que le va a dar esa solución, ¿no? Si nosotros no tenemos una experiencia de empleado saludable, no vamos a poder tener una experiencia de cliente saludable. Entonces, cuidemos a nuestros empleados, veamos qué necesidades tienen, veamos qué problemas tienen, escuchémoslos, sentémonos con ellos, aunque sea a distancia, y veámonos las caras, ¿no? Un poco lo que decía Silvia al principio. Yo echo de menos también pues, el hecho de vernos las caras y de ver esa comunicación que muchas veces a través de una pantalla o a través de la distancia es más difícil que se produzca. Entonces, tenemos que fomentar iniciativas para obtener esa información que antes veíamos muy clara y solventar estos nuevos problemas que están apareciendo. El hecho de estar teletrabajando también está generando muchas rutinas que no son saludables. Y pongo un ejemplo, ¿no? Mucha gente se levanta y se sienta directamente en la mesa de su escritorio, se sienta en su ordenador y se pone a trabajar. Al final, cuando tú estás realizando esa rutina durante mucho tiempo, durante muchos meses o semanas, en tu subconsciente, puedes llegar a generar incluso que tú te levantas y únicamente trabajas. Entonces, desde la empresa también se tienen que fomentar un uso de buenas prácticas y unas rutinas saludables que muchas veces con el tema del teletrabajo se están descuidando. Muchas gracias. Marcelo, sí, con toda razón, cierto, tienes razón aquí. Me gustaría recuperar el hilo de cómo la tecnología está ayudando y está contribuyendo a solventar esta situación. Hemos hablado de automatización, de inteligencia artificial, todo lo que hemos hablado ahora mismo, por ejemplo, en relación a teletrabajo y a mejorar la vida del empleado, es algo donde la tecnología también es decisiva. ¿Qué destacarías a nivel de iniciativas tecnológicas como aquellas que estén haciendo la vida más fácil a los clientes y a los empleados? Pues desde Avaya yo creo que nos enfocamos en un concepto importante, ¿no? Tanto que, por ejemplo, estamos hablando con un contact center, con una atención al cliente, etcétera. Al final, lo que vivimos como usuario es una experiencia. Entonces, yo creo que ya cuando hablamos de centro de atención al cliente, ya lo llamamos Experience Center, ¿no? Es un centro donde vivimos una experiencia que queremos que sea placentera, que solucione nuestro problema, etcétera, etcétera. Y al final esa experiencia
son dos caras de la misma moneda, es decir, por un lado la que llamamos Customer Experience, experiencia del cliente, y por otro lado está la experiencia del trabajador. El engagement del cliente, lo comentamos antes, la salud del empleado a nivel de comportamiento, a nivel de costumbre de trabajo, la salud del empleado a nivel de herramientas que puede tener a disposición para poder trabajar. Se estima, por ejemplo, se estimaba hace tiempo que un empleado en medio utiliza 3.5 dispositivos a la vez para poder ejecutar su trabajo, ¿no? Entonces hay una convergencia de la comunicación entre los dispositivos. Sí, ya hablaba antes de Teams, es una herramienta como muchas, nosotros en Avaya tenemos otra que se llama Spaces, por ejemplo. Es decir, hay un enfoque, ha habido un enfoque, y sobre todo desde Avaya, en la convergencia de lo que es la experiencia del cliente y la experiencia del trabajador, a converger en una misma plataforma o misma solución que habilite las dos a la vez y que la potencie y la complemente. Todo complementado, no olvidémonos de un entorno, de un ecosistema que es siempre más variado que nunca. Tenemos plataformas, dispositivos, canales, redes sociales, diferentes disparados sistemas en todas las organizaciones. Hay un ecosistema complejo, pero que la tecnología debe ayudar a complementar y a conllevar esta armonía, decimos, entre la Customer Experience y la satisfacción del empleado, que al final es una potencia la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, como Avaya, nosotros nos enfocamos en esto, la convergencia de soluciones que habiliten tanto la experiencia del cliente y la experiencia del trabajador y de manera claramente complementaria al negocio. Lo que al final los analistas de momento están llamando un término que va muy de moda, que ha lanzado hace poco, la famosa multi-experience, ¿no? La convergencia del trabajador, del cliente y de todo el ecosistema alrededor de ellos. Y por último, subrayar cómo todo esto aplica tanto en sistemas más tradicionales como pueden ser sistemas on-premise, desplegado en casa del cliente, pero siempre y siempre más en sistemas orientados a la nube. Hemos visto cómo esta pandemia ha ayudado y ha empujado muchas empresas hacia la nube. ¿Por qué? Porque ha ayudado a ganar esa flexibilidad de negocio, esa posibilidad de crecer, por manteniendo seguridad ante todo y sobre todo la continuidad del negocio que comentaba antes, que ha sido uno de los retos principales al principio de la pandemia. Escalabilidad y aceleración del time to market, efectivamente. Vamos, diferenciadores clarísimos de todo lo que ha tenido que ver con el cloud. La verdad es que estamos llegando ya al final del webinar. Yo tenía pues más temas y más preguntas para vosotros, pero la verdad es que ya estamos sobre la bocina. Así que, como conclusiones, destacaría, por un lado, la indispensable labor de las áreas de atención al cliente, cómo se ha tratado de superar, cómo se están, de hecho, todavía superando las múltiples adversidades que hay para seguir proporcionando el mejor servicio. Habéis comentado también que más que nunca se han convertido en la cara de las empresas y que claramente hay rutinas y hábitos pues que se han tenido que cambiar y esfuerzos que se redoblan, como he dicho en varias ocasiones, que es necesario una reconexión con el empleado, si cabe más que nunca. Hemos hablado de cómo la tecnología ha resultado un aliado esencial a la hora de prestar apoyo a todas estas áreas, también a nuestros clientes. Muy interesantes los puntos acerca de lo que Marcelo nos comentaba, las diferentes alternativas que hay, la aceleración de esas iniciativas en las compañías, la importancia de la digitalización, pero al mismo tiempo lo importante que sigue siendo la voz para buena parte de los trámites críticos que podamos hacer. Y pues bien, hemos llegado al final de este webinar. Confío que haya sido de vuestro interés. Yo estoy encantado. Creo que en este rato se han aportado reflexiones muy, muy interesantes. Agradezco nuevamente a nuestros invitados e invitadas su participación en el webinar de hoy. Ha sido para mí un placer compartir esta hora con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias. Y desde Sabio, pues estamos a vuestra disposición y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias y buenas tardes. Chao. Gracias. Pues gracias a vosotros. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego.